Em, Hemos hecho, habéis visto, un inciso hablando del mal absoluto y del bien absoluto en los personajes de Kansa y de Krishna, y hemos dejado un poco aparte los Pandavas y los Kaurava, ¿no? Y hoy los volvemos a retomar, ¿no? Porque ahí se articula el conflicto que va a determinar todos los avatares, luchas, intrigas, rivalidades y acontecimientos que suceden en el Mahabharata, ¿no? Bien. Entonces, abrimos este periodo, en primer lugar, con un acontecimiento significativo que es el vaticinio que hace Vyasa sobre lo que va a pasar, ¿no? En fin, y lo hace a su madre, y esto lo vamos a calificar bajo el título razón común. Hay otros acontecimientos que ya hemos visto, y es digamos la razón femenina o la condición femenina y la condición masculina. Es otro acontecimiento, y eso lo vamos a catalogar bajo el epígrafe de razón de sexo, ¿no? Tal. Y hay un tercer punto. Bueno, y en ese punto están, de parte femenina está Gandhari, Kunti, Madri, etcétera, etcétera, toda una serie de mujeres con sus comportamientos, Sakuntala, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en cuanto a los hombres, señalamos Dhritarashtra, Sakuni, su cuñado, Vidura, Bhishma, como en la parte masculina. Y un tercer aspecto, que es la aparición de los brotes de celos, con las manifestaciones de la contienda o la discordia bajo el signo de la razón humana. O sea, vamos a estudiar tres razones fundamentales. La primera de ellas es la de Vyasa. Vyasa representa la razón común, o el sentido común. Es el que ha escrito el Mahabharata, y si ha escrito el Mahabharata, infiltra toda la obra de esa razón común. O sea, entonces, ¿qué es la razón común que hemos estudiado nosotros en Heráclito, ¿no? O sea, es un fundamento fuerte. Por tanto, ese es el personaje. El personaje es Vyasa, que escribe, o sea, y que además es el personaje de la historia, porque es hijo de Satyavati, en fin, tal. Y el acontecimiento que pasa hoy es un acontecimiento entre Vyasa y su madre, y Satyavati. La razón común. Dice Heráclito en uno de sus fragmentos: común es a todos el pensar, o común a todos es la capacidad de reflexionar. Snell, que es este autor que yo he citado en muchas ocasiones, en 1946, dice que Heráclito habla de lo común, del logos y de abstracciones. Y las abstracciones de Heráclito son, pues, la condición previa del pensamiento científico, aunque él no sea un científico. O sea, las abstracciones que él hace son las predicciones para el pensamiento científico. Heráclito descubre que la particularidad del espíritu consiste en ser común a todos, penetrando todo, y crecer por sí mismo. Estas son las características que señala Snell de
en el pensamiento de Heráclito. Y hay una afirmación tremendamente interesante de Rossetti que dice que, de 1983, que los fundamentos de, de una concepción democrática y hasta las bases de una praxis revolucionaria estarían aquí en Heráclito, porque sostiene Heráclito que todos los hombres pueden convertirse en sabios. El Heráclito igualitario y libertario que defienden los estoicos y los cínicos. Por tanto, empezamos el seminario de hoy con esta afirmación de Heráclito, con esta afirmación del sentido común, con esta afirmación de que el sentido común la podemos encontrar en Vyasa o la podemos encontrar en los personajes del Mahabharata, de alguna forma, dicho así globalmente. Esta sería un poco la idea, por eso yo hablaba de esta razón común. Es decir, esta razón común es la que invade y la que inunda todo el saber antiguo y legendario de esta situación, ¿no? Y vamos a penetrar en todas esas cuestiones, ¿no? Dicho esto, entonces nos vamos a encontrar con que Vyasa, al conocer a Satyavati, que es su madre, y al conocerla porque es un científico y porque es un conocedor de la vida, él sabe del destino de Hastinapura, ¿no? Y lo que va a pasar con Hastinapura. Pero él dice que destino no quiere decir suerte. Destino quiere decir que si una pared se construye con ladrillos que son huecos, esa pared es torcida. Y Hastinapura está constituida por un primer ladrillo. El primer ladrillo es Dhritarashtra, que es ciego, y es un ladrillo hueco. Pero hay un segundo ladrillo hueco, dice él, que es Satyavati, que es la ambición de Satyavati. Satyavati está preocupada porque ha estado preocupada porque su hijo, Vyasa, se casara con Ambika y Ambalika y tuviera un ciego y un frágil pandu, ¿no? Esa es la realidad. Y después tuvo otro hijo con la criada que era el Vidura. Son hijos son hijos de Vyasa. Este es el tema. Esa es la ambición. Esa es la ambición de Satyavati, ¿no? Y Vyasa los pone en solfa o los pone en conocimiento. Es interesante, entonces, el encuentro entre Vyasa y Satyavati. Llega Vyasa a ver a la reina, a Satyavati, y Satyavati se levanta y dice Vyasa: esta es la primera manifestación frente a la razón común o frente a la sabiduría, ¿no? Y dice Vyasa: madre, tú no tienes que levantarte por tu hijo. Y ella le dice: yo no me he levantado por mi hijo, me he levantado por el sabio Vyasa, por el gran sabio Vyasa, es decir, por la gran razón común. O sea, daros cuenta de qué forma ella valora este valor de la razón común, ¿no? Por tanto, me dice: ¿pero por qué? ¿Por qué has venido? ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué te acercas de esa manera? Y él le dice: tengo que terminar la tarea contigo, y es por eso que yo he venido. Mi última misión. El tiempo corre como un río y el cuerpo no es como un bote
que hay en el agua y que deja pasar, sino que altera todas las cosas, de modo que el ser humano es como un viajero que siempre está buscando la orilla, y ella le dice, pero ¿qué me estás diciendo? Y él le dice, mira, no me entenderías si yo te explicara lo que yo pienso. Una madre no tiene conocimiento de su maternidad. Y entonces él le dice, ¿por cuánto tiempo estarás en la orilla de la maternidad? ¿Y por qué no terminas con el llorar de desolación porque es depresivo y tal, y piensas de otra forma? Y ella dice, ¿qué puedo hacer? Pues puedes retirarte al bosque con Ambika y Ambalika y estar tranquilas allá y tal. Y la madre le dice, ¿pero por qué estás hoy tan preocupado y tan triste? Y él le dice, ella le dice, ¿por qué estás tan descorazonado? Es la palabra. Y él dice, Distarasa está ciego y él no será capaz de ver. Otra vez estamos en relación a la capacidad de ver, de comprender, del sentido común. Distarasa no será capaz de ver. Pero tú tampoco serás capaz de ver. Y añade una aclaración, y esta es la cosa del sabio, ¿no? Y dice, tú no serás capaz de ver. Y él dice, es bueno que el ser humano sea incapaz de ver el futuro, lo que está destinado a ser, lo que será. Y tu destino está predeterminado ya, o sea, y te tienes que ir. Porque tú serás incapaz de ver, le dice a la madre otra vez, ¿no? Le insiste, lo que está destinado a ser, será. ¿Y qué es lo que sucederá, hijo mío? Y entonces le vuelve a hacer otra aclaración en el sentido de razón común. Dice, ¿por qué quieres saber? Algunas veces la ignorancia es dicha y el conocer previo la causa del pesar. Yo solamente puedo decirte una sola cosa, que no serás capaz de ver lo que yo he visto en el futuro, por lo que es mejor que te vayas a la ermita en el bosque. Entre tanto, mientras estaba sucediendo este acontecimiento, aparece el Distarasa y la Gandhari, y el Distarasa parece que he sentido que estaba por aquí el gran sabio Vyasa, he oído, ¿no? Y ya sintiéndose de una forma un poco paranoide, ¿y por qué no ha venido a verme y tal? No, ha venido a ver a la abuela para llevársela y ya está, o sea que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y entonces la reina le dice, sí, ha venido a decirme que yo y Ambika y Ambalika nos vayamos al bosque. Y entonces el ciego, un poco alarmado, dice, sucede algo. El Vyasa dice, no, pero está a punto de suceder. Es para nuestra suerte que hayas venido. Y el Vyasa, que es muy agudo, le dice, tal como reconoces el más silencioso sonido, porque tal como reconoces un silencioso sonido, debes reconocer
los sonidos mudos del futuro. Es interesante, ¿no? Lo que quiero subrayar es la agudeza de este personaje, ¿no? Que se da cuenta de los pequeños detalles, de que el otro está alerta, a que el otro está alerta de una alerta o de una paranoia o de una situación inconsciente. Reconoce los sonidos mudos del futuro. El otro dice, ¿qué voy a hacer yo si soy un pobre desgraciado? El pobre desgraciado distrasa. Entonces se siente, ¿qué voy a hacer? Yo no soy capaz. ¿Cómo puedo yo reconocer cualquier cosa? Soy ciego. O sea, lleva su ceguera más allá de cualquier cosa. Y el Vyasa dice, no culpes al destino de que vuelvan los acontecimientos. Porque si el destino lo es todo, los acontecimientos no tendrían ningún significado. O sea, cada vez le contesta con una profundidad. Y es por esto que yo lo señalaba como la razón común, como la razón de todo. El hombre por sí mismo es responsable de lo que pasa. Destino significa que Dios lo sabe todo, pero no significa que Dios intervenga en los asuntos del hombre al que deja completamente libre. Por eso, no cierres los ojos del alma como tu mujer se ha cegado los ojos reales con el pañuelo. Y le dice, nunca olvides este pensamiento. Y añade, Duryodhana es tu hijo, pero los Panda son hijos de tu hermano. Aprende eso. Y entonces el sabio le dice, llévame contigo, sabio. Y Vyasa le dice, la renuncia no significa escapar, sino que encarar los problemas como deben ser. Si es posible, trata de llevar una vida familiar austera. Daros cuenta cómo el personaje trata de conectar con él, de congraciarse, de buscar un beneficio, y el otro lo lleva siempre a que tenga una visión clara, una visión objetiva, desde la razón común, desde una razón más abierta y desde una razón mucho más interesante. Y el otro dice, ¿una vida familiar austera? Y viene la precisión de Vyasa que dice, sí, quiere decir que no te pertenece, quiere decir que lo que no te pertenece no es tuyo. Deberías saber eso. Y entonces le dice, madre, vámonos, vámonos, que ya se ha terminado el asunto. Entonces la reina se dirige al rey y le dice, Dhritarashtra, nos vamos. Y aquí te dejo a los herederos de tu hermano menor. Críalos con amor. En caso de que sean obstinados, no los persigas, sé paciente con ellos y conforme vayan creciendo, dales lo que les pertenece. No hagas que te lo pidan, porque si no habrá muchos conflictos entre vosotros. Entonces ocurren una serie de incidentes extremadamente sensibles, extremadamente delicados, en virtud del cual el comportamiento de Satyavati, que es una gran reina y una gran señora, entonces coge a Gandhari y le dice, he confiado a Dhritarashtra, Hastinapura y los hijos de Pandu, cogiendo la mano de Gandhari y apoyándola en Dhritarashtra. Por tanto, he dejado Hastinapura en manos de Dhritarashtra, ahora dejo a Dhritarashtra en tus manos, cuídalo. O sea,
Entonces el rey se va a mover para salir a acompañar y dice, quédate aquí, no, nos acompañará Gandhari. Y coge a Gandhari y le acompaña hasta la puerta. Y cuando llega a la puerta, se despide de Gandhari y dice, bueno, tú ya no puedes ir más allá de aquí, no puedes acompañarme más allá de la puerta, este es el límite de tu vida familiar, cuida de los hijos, de tus hijos y de Pandu, y ya está, ¿no? O sea, pero daros cuenta de la manera, en fin, delicada, en fin, cuidadosa, con que hay esta despedida, tanto por parte de Vyasa como por parte de la Satyavati, ¿no? Entonces, el momento en que se va a marchar, la Satyavati se encuentra con Bhishma, y entonces le dice, debo aceptar que te vas, ¿no? Dice, sí, yo quiero irme contigo. Dice, no, hombre, por favor, tú no puedes venirte conmigo. ¿Por qué? Porque tú estás comprometido con él. Tú tienes un compromiso con el reino. Tú dijiste, o sea, no me voy a casar, pero no solamente no me voy a casar, sino que voy a cuidar del reino mientras sea necesario. De modo que tú no puedes venir conmigo. O sea, es muy radical, es muy clara. No puedo permitirte eso, le dice al Bhishma, ¿no? Es tu responsabilidad. Y el Vyasa le recuerda que no olvides que puedes morir por voluntad, pero no vivir por voluntad, porque el padre de Bhishma, con él, como cuando él se había sacrificado por su padre, le había dado la concesión de que podía morir cuando quisiera. Por tanto, Bhishma le recuerda que puede morir por voluntad, pero no vivir por voluntad. Él está comprometido con el trono de Hastinapura y por tanto tiene que quedarse a Hastinapura. Y añade Vyasa con bastante humanidad, es difícil realmente el asunto, Bhishma, ¿no? Bien, pero tú eres el mayor y tienes que ocuparte de la familia. Y ahí se separa y se va de la familia. Entonces, se van todos ellos y queda el Dhritarashtra y su mujer Gandhari, ¿no? Y Dhritarashtra está con la corona entre las manos, ¿no? Y tocando su corona con mucha tensión. Y entonces oye que viene su mujer y dice, Gandhari, sí, ven, Gandhari, ven, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan tenso? Mira, porque tengo la corona entre mis manos y se me va a escapar. Dice, no estés tan preocupado por la corona, no es la corona lo más importante de la vida y tal. En fin, bueno, empieza esta participación femenina, que es esta cosa que yo quería señalar. Todo este comportamiento femenino es muy importante. El comportamiento femenino con las calidades de humanidad, de abnegación, de generosidad, de cordura, de inteligencia, de fortaleza, de tenacidad, de vigor, de concordia, de contención. Todo eso se da en estos personajes y no se da ni en Dhritarashtra, ni en Pandu, ni... Bhishma tiene una fortaleza especial. Sí, quizás se da en Vidura, ¿no? Esas características, pero en el resto de los hombres no es así. Entonces le dice, pero no seas así, Dhritarashtra, sé más fuerte. Dice, tú no entenderías todo esto, ¿no? Si al que no le ha pasado no lo entendería. Yo era el mayor de los Kurus y yo fui
a mí se me arrebató la corona y se me postergó y se me consideró un ciego y por tanto tú no sabes el dolor que yo tengo y por tanto no me critiques, está conmigo, ayúdame a tal. Y dice, a veces tengo miedo de mi ambición. Reconoce en un momento con su mujer, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿has visto a Kunti? Dice, no, apenas si la he visto. Bueno, pues ves a verla. Y aquí empiezan a discutir. Sí, pero tus hijos son los hermanos de Pandu y tu hijo es realmente muy ambicioso, se refería a Duryodhana, ¿no? Entonces él dice, pero ¿no te das cuenta, Gandhari, que realmente ahora es Dhritarashtra el que me está quitando la posibilidad del reino? O sea, no ya era con su hijo, sino a él mismo, ¿no? O sea, se siente perseguido por Yudhishthira, que es el mayor de los Pandu, y en fin. Bueno, entonces hay toda esa discusión en relación con este asunto, y entonces ella le dice, bueno, pero yo le he explicado a Duryodhana de que, en fin, que sea un poco diferente, ¿no? O sea, la madre trata de educar al hijo, trata de ser correcta con el hijo, de ser firme, de ser clara, de orientar los asuntos. Y el padre no puede. El padre le dice, ella le dice, bueno, trata, tu hijo es muy obstinado, trata de ayudarle. ¿Cómo le voy a ayudar yo si no me puedo ayudar a mí mismo? Si yo tengo las mismas ambiciones. Y vuelvo a repetir, no se cometió una injusticia tremenda cuando cogieron a Pandu y lo pusieron como rey y no a mí. Y si a mí no me pusieron como rey, ¿qué le puedo yo decir a mi hijo que no es ciego para que renuncie a todo eso? O sea, él no acepta la posibilidad de que Gandhari le está diciendo que el reino no es de él y tal, y le está orientando. Sin embargo, él continúa con esta idea. Entonces, ¿por qué no tratas de curarte esa herida? Pero no puedo. Piensa en Gandhari, piensa en mí, decía. Porque dice, es que a Duryodhana todo el mundo le ha dicho que iba a ser rey. Y yo mismo se lo he dicho. Entonces, ¿cómo le puedo decir ahora que no va a ser el rey? O sea, no, yo no puedo. Ahora incluso él tiene que mostrar su dignidad y sus cosas. Y por supuesto, si no muestra su dignidad, no tiene el valor para poder ser rey, le dice la madre. O sea, ese es el tema. Entonces él se queja del destino, y dice, el destino se atraviesa en mi vida, y ella le dice, no es el destino. El destino no es más que una cosa, es como un espejo donde se refleja la realidad, tu realidad, y ya está, y tú eres el responsable de tus cosas, y etcétera, etcétera. Él insiste, pero no me prediques, Gandhari, dame tu apoyo, no me dejes solo con mis ambiciones, algunas veces me temo a mí mismo. Entonces ella le dice, ningún descendiente de Bharata debe de estar asustado, no es bueno ser ambicioso, no pienses solo que eres el padre de Duryodhana, piensa que eres el rey de Hastinapura y por tanto compórtate como si fueras un rey. Esta es un poco la idea de la situación. Entonces Gandhari decide irse a ver a su cuñada Kunti, que ha venido al castillo y entonces yo quiero ver bueno, ella le pide permiso a su marido. Oye, te pido permiso para ir a ver a Kunti y tal. Dice, ¿qué me pides permiso? Tú eres reina, tú tienes posibilidades de hacer lo que tú quieras, ¿no? Y ella se va a ver a Kunti y entonces se encuentran y bueno, y qué necesitas y qué tal.
no te cortes por nada, pide lo que quieras, estás en tu... No, y ella dice, yo sé que estoy en mi casa, yo sé, y por tanto yo me siento muy bien atendida, me has dado una habitación como si fuera una novia, o sea que... pero entonces ella empieza a llorar y entonces la Kunti le dice, no llores porque con el llanto no conseguirías absolutamente nada. Y entonces ella le dice, yo quiero disculparme por una cosa, quiero disculparme por mi hijo Duryodhana. O sea, la madre se disculpa por el comportamiento de Duryodhana. Y ella le dice, si aceptara tus disculpas sería un pecado, porque aceptaría que es una falta, ¿no? Bueno, no pasa nada, tal, en fin, bueno, más o menos trata de disimular con todo eso. La Kunti le dice, yo no he venido a reclamar mis derechos, yo he venido a traer los herederos aquí porque correspondían a este sitio y los he dejado aquí y ya está, ¿no? Y entonces aquí se intercambian entre ellos toda una serie de cosas y ella le dice, la Gandhari le dice, por supuesto que a mí me gustaría que mi hijo fuera el rey, ¿no? Pero esa no es la verdad es que a quien le corresponde es a Yudhishthira y por tanto esa es la realidad y esa es la verdad, ¿no? Y entonces le hace la gran confesión. La confesión que le hace Gandhari dice, mira, Kunti, hay una cosa que me tiene completamente preocupada y con sufrimiento, y es el comportamiento de mi hermano Shakuni. Y le dice, mi hermano Shakuni tiene un corazón que no es claro. Y dice, no puedo explicarte esto, me asusta que él pueda mal orientar a Duryodhana, y realmente es lo que está haciendo el tío, el Shakuni este, ¿no? No debería haber malos entendidos entre hermanos. Y ella le dice, yo no permitiré que mis 5 hijos, los Pandava, se malorienten. Entonces la Gandhari le dice, pero yo no tengo el poder de voluntad tuyo, Kunti. Y entonces le dice, probablemente ni la muerte tiene un antídoto contra Shakuni, mi hermano. O sea, lo que ella reconoce que Shakuni es un ambicioso, que porque se ha casado con un ciego, él quiere reclamar todo y todo lo que venga para su sobrino, y ese es el tema. Entonces la escena aparece en que Shakuni va a ver a su cuñado, el Dhritarashtra, ¿no? Después de estas confesiones de Gandhari a Kunti, ¿no? Y Shakuni apreciar la sutileza y de la doblez y de la construcción de la doblez y del pensamiento como es. Entonces Shakuni va al rey y le dice, mi rey, está siendo muy injusto con tu hijo. Tu corona en plata y oro caerá por el suelo por el comportamiento que estás teniendo con él. Entonces, sí, por el comportamiento que estás teniendo con él, por el comportamiento que tienes con tus otros sobrinos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a mandar a Kunti otra vez al bosque? Y daros cuenta de la forma en que le contesta a él. O sea, el cínico. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Tú tienes que cuidar a los huérfanos de tu hermano, claro está. Pero no había necesidad de darle grandes esperanzas. O sea, este es el tema.
Yo no he dicho eso, esta expresión que habréis oído tantas veces, yo no he dicho eso, es una forma de cambiarle el discurso. Al hacer lo que has hecho, la semilla de la ambición en ellos la has sembrado. Y añade, Kunti eventualmente será reina. No mi hermana, claro, será. Debes pensar en tus hijos. Bhisma se ocupa del reino. Piensa tú en tus hijos. Tú tendrás que proteger el futuro de tus hijos. Porque él es aún un niño. Por otra parte, estos chicos han sido criados en el campo, con sabios, con no sé qué, y los tienes aquí metidos en el palacio como si fuera una jaula, como las aves que están enjauladas y tal. Dice, no, pero Gandhari me ha dicho que los niños están muy felices. Y entonces el hermano dice, no hables de Gandhari, ella no sabe cómo pensar, ni cómo diferenciar. O sea, y hace un ataque contra la mujer por ser mujer, ¿no? He querido nombraros, antes de decir esto de Gandhari por parte de Shakuni, he querido decir todas las cualidades de la mujer que estaban en Gandhari y las ha manifestado, ¿no? De generosidad, de piedad con su cuñada, con sus nietos. Y sin embargo, aquí el hermano de un plumazo dice, no te preocupes de Gandhari no sabe nada. No sabe cómo pensar, ni cómo diferenciar. Pero él le dice, pero en fin, él es relativamente malo, él es un handicapado nada más, y con su handicap reclama cosas, pero Gandhari dice que ellos tienen sus derechos, ¿no? Y está... el cuñado, el Shakuni, ha ido con el niño Duryodhana a esta visita. Y el niño está allí oyendo eso y dice, mis primos no tienen ningunos derechos, los mataré a todos. O sea, y ahí está el primer germen de odio y de conflicto que yo señalaba como la contienda y en fin, y la discordia, ¿no? Así, ahí se siembra de alguna forma los mataré a los cinco. Era verdad que el tal Duryodhana era maltratado un poco por el Bhima, que era muy fuerte y el otro raqueteaba. Y dice, el Bhima me maltrata y ese Arjuna, no sé lo que piensa, siempre está sucio en la falda del tío Bhima. O sea, porque el Arjuna hace travesuras con sus hermanos, con el Bhima, se come la avena de su hermano y entonces va con el tío Bhima y se pone en su falda y entonces le dice, y sucio se pone en la falda del tío Bhima. Y el Arjuna le dice al tío, mira, que mi hermano viene a pegarme porque quiere que le devuelva la avena. Y el Bhima le dice, no te la puede devolver, ya se la ha tomado, ya, mañana te daremos otra. Bueno, hay toda esta cosa de los hermanos y él se lo dice, el hijo se lo dice al padre de que estos primos son impresentables y entonces el Shakuni dice, mi niño, no te enojes, aprende a tolerar las injusticias de tu padre. O sea, Shakuni se expresa siempre en un tono así muy sibilino, muy doble, muy falso, y entonces descanse mi rey, pero nunca dudes de aferrarte al trono a toda costa.
Y entonces dice, ven, hijo mío, y me voy. Después, entonces hay un incidente, un acontecimiento en relación con todo esto que está pasando. Todo esto que está pasando, que de alguna forma Vyasa lo ha predicho, de que iba a pasar, ¿no? Entonces, los otros personajes empiezan a visualizarlo. Uno de ellos es Bhima. Bhima dice, se encuentra con Vidura y Vidura le dice, tío, porque Vidura es sobrino del Bhima, es sobrino. Le dice, tío, ¿qué te pasa? Pues, ¿por qué estás pensando? Dice, ¿y tú no piensas? Hastinapura está en una situación de peligro y de tal, y realmente, ¿pero qué es lo que es? Y él dice, ¿no tienes dudas? ¿No ves que los valores que nuestros ancestros han cultivado para crear una sociedad fuerte se están tambaleando en estos días? La política se ha vuelto ciega. El rey ha sido tocado por la traición, por la tentación, se está apropiando de los derechos de los otros. Y entonces Bhima reconoce toda esta situación. Pero recordar que él ha hecho 2 votos. Un voto era el de castidad con las mujeres, pero el otro voto es de ser fiel al rey que hay allá, que es Dhritarashtra. Y entonces no puede hacer nada. Y entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Y entonces hace toda una disquisición acerca del tiempo. Si no estoy contento con el presente, tengo que cambiarlo, ¿no? El tiempo es un río que fluye, siempre están estas comparaciones, ¿no? En pasado, presente y futuro. El pasado del día de ayer era el presente de ayer, el pasado del día de ayer era el presente de ayer, y el presente de hoy será el pasado de mañana. Heródoto dice, ¿pero qué dice? Dice, no estoy hablando de filosofía del tiempo. Estoy hablando de la crueldad de la realidad actual, del presente. Cuando el presente se vuelve pasado, será historia. Pero ahora somos nosotros los personajes del presente. O sea, es por eso que hace toda una aseveración acerca, empieza con toda un pensamiento, una duda acerca del presente. Es por eso que he hablado también de la razón, de las razones masculinas del pensar, ¿no? Nosotros somos personajes del presente, vivimos y vivimos nuestro papel. Y dice, pero no deberíamos saber qué papel estamos desempeñando, dice él. Dice el tío, y entonces el Bhima le dice, tú siempre me has dicho que la belleza de la vida es que si supiéramos el futuro, nuestras acciones no significarían nada. Es muy interesante esta idea, ¿no? O sea, si conocemos el futuro, nuestras acciones no tienen ningún sentido. Y esa es toda la belleza de la vida. El hombre es la única criatura que tiene las elecciones de escoger. Y entonces le dice Bhima a su tío Vidura el sabio y justo y ético, ¿qué debería hacer? Desertar de Dhritarashtra. ¿Cómo puedes decir eso? Ya sé que tú ya has tomado una decisión. Dice, ¿debería cerrar mis ojos? Dice el Bhima. Y entonces el Vidura dice,
Pregúntalo a ti mismo, yo no te lo puedo contestar. Dilo tú. Y respóndete. O sea, pero la cosa queda ahí. Y este es un tema, un conflicto permanente en el Mahabharata. O sea, él ha hecho unos votos de castidad, pero él ha hecho un voto de responsabilidad con el reinado y no puede moverse en ningún sentido. Y entonces está con una persona injusta, está con la injusticia. Él está a favor de los Pandava, sin embargo no puede hacer nada. No sé si es aquí o bueno, quizá es más adelante. Entonces Bhishma, cuando tenía una dificultad, su madre le dijo: cuando tengas una dificultad, ven conmigo. Su madre era la reina Ganga del río, ¿no? Y entonces Vidura le dice: bien, vete con tu madre y habla con ella y trata tus asuntos y tal. Entonces él se va al río y llama a su madre, y su madre aparece y le dice, bueno, lo de siempre: bendiciones, mi hijo y tal. Y aquí hay una cosa interesante que se repite permanentemente en el Mahabharata como un tema fundamental. La idea de la madre es: no estés triste. Es contra la depresión. Recordar que nosotros entramos en el estudio del Mahabharata a través de la aseveración que hace Krishna a Arjuna: no tienes derecho a estar triste. Y aquí es igual. La madre dice: no estés triste, hijo mío. La tristeza no tiene límites. ¿Por qué estás triste el día de hoy? ¿Qué te puedo decir, madre? Estoy velando los valores, los cuales han sido asesinados delante de mis ojos. Estoy de luto porque han borrado la línea dibujada por nuestros antepasados entre verdad y falsedad. Estoy sollozando por esta triste realidad. Al trono que he prometido que protegería y serviría con sinceridad ha sido insultado por el amor filial de Dhritarashtra a su hijo. La codicia ha cerrado sus ojos y su mente y su yo han reemplazado a la inteligencia, a la razón, y no puedo darles a los Pandava nada más que amor y mis bendiciones. Entonces la madre dice: no te atormentes a ti mismo, hijo mío. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando te encuentres apenado, venga a verme. Y cuenta conmigo. Tú eres un hombre ilustrado. Y sabes que hay solamente una escalera que va hacia arriba y hacia abajo, y por más lejos que uno vaya en la escalera, más lejos se encuentra del final. Cuando la sociedad y la cultura llegan a la cima, tienen que descender, y cuando eso pasa, los valores son pisoteados. Valores que un día fueron tesoros. Para escapar de caer, se oponen a lo que sea
a lo que se ponga en su camino. Las políticas son también de este ciclo. Esta era será testigo del declinamiento de la India. Y vuelve otra vez con su criterio. Pero no hay necesidad de estar triste, porque el hombre sabe cómo sobrevivir. ¿Qué ejemplos de fortaleza, de orientación y de apertura? El hombre sabe cómo sobrevivir. Recuerda, hijo, que para conseguir el néctar tienes que extraer todo el agua del océano, que es veneno. Y alguien tiene que beberse ese veneno. Tú has nacido para beber ese veneno, hijo mío. Este es tu destino. Y entonces, después de decir esas palabras, no hay complacencias, no hay satisfacciones. La ganga se marcha. Después de decir su discurso, después de expresar su discurso, después de armonizar sus palabras, después de comunicar su idea, entonces se marcha sin más. Bueno, ya ahí termina ese acontecimiento, el acontecimiento del Luisma. Vamos viendo cómo se articula el comportamiento de cada uno de los personajes en relación con la marcha de Satyavati, de Hastinapura al bosque. Entonces, los niños están recibiendo sus lecciones de un sabio, ¿no? De un sabio. En ese momento la lección es acerca de cuál es la misión de un rey. Y ahí están los niños, entre todos ellos, entre ellos, entonces el profesor dice, la misión de un rey es diferente a las del político. El rey que olvida su misión y camina por el sendero de la política definitivamente falla. Habrá alcanzado los reinos del yo. Y aclara, la esencia de Dios, la cual es el hombre, la esencia de Dios, la cual es el hombre, es asesinada por el yo. Por eso mismo el rey debe saber de política, tanto como de su misión. La pregunta es, ¿cómo se define la misión de un rey? Y la respuesta es, donde hay una misión, no puede haber tentaciones, que es lo que está habiendo en la corte de Dhritarashtra. Donde hay misión no debe haber tentaciones. Ambas son incompatibles. Las tentaciones ciegan. Donde hay una misión, hay luz e iluminación. Entonces, esto es lo que está explicando el profesor a los alumnos. Y entonces el profesor le dice, ¿qué quiere decir esto, Duryodhana? Duryodhana es el hijo de Dhritarashtra, el que se cree que es el heredero del trono y de la corona. Y Duryodhana le contesta, la misión
no requiere de ayuda. Para caminar en el sendero de la moralidad, con la adquisición del conocimiento de lo que está bien, es suficiente, de lo que está bien y lo que está mal. No es necesaria ninguna otra ayuda, ninguna... y entonces, Duryodhana lo conoce perfectamente lo que es la moralidad, lo que es la misión, y no hace falta nada, solo la luz del conocimiento y ya está, ¿no? No es necesaria ninguna otra cosa, ninguna otra ayuda. Nunca olvides esto. La tentación es la enemiga del rey. Puede hacerle olvidar que él no es dueño, sino el representante. Ni padre, ni hijo, ni amigo, ni enemigo. Este sentimiento de ser el centro de una visión sin salida, sin escape alguno. Como Dios, todo el mundo tiene un derecho sobre el rey. Si el rey si el rey se encuentra en la posición de las tentaciones. Entonces, en este momento aparece aquí, llevan los Pandava a que formen parte también de esa educación, y hay un primer encontronazo, digamos, en relación a dónde se sientan las personas, ¿no? Porque este Duryodhana, que ya sabe que ya tiene un sitio en la escuela, pues llega su primo Yudhishthira y el maestro le dice, bueno, Yudhishthira se va a sentar aquí, no, yo soy el heredero del trono y mi padre es el rey. O sea, el otro dice, yo soy el sobrino del rey, Yudhishthira. Y bueno, y aquí hay todo este conflicto. Y en ese momento que está en la lección, viene una demanda de que el profesor vaya a la corte porque el rey lo necesita. Y esta es una cosa que, bueno, que es interesante desde dos puntos de vista. En primer lugar, el profesor deja a los niños allá y le dice, bien, Yudhishthira, tú te vas a quedar como responsable de esta situación y cuida que no haya jaleos y tal, en fin, ya volveré. Entonces el maestro que se llama Prika, Kripa, el maestro se llama Kripa, esta es otra historia, ¿no? Kripa y luego él tiene una hermana que se casa con Drona, que va a ser el profesor de armas de todos estos Pandavas. Drona es un personaje bastante ambiguo y bastante difícil, que lo veremos en los próximos capítulos. Pero este Kripa, Kripa y su hermana fueron encontrados en el bosque por Santanu y los llevó a la corte, y entonces hizo de él un sabio y un profesor, y la hermana se casó con el Drona, ¿no? Esto es un detalle aparte, pero lo digo porque luego las historias se articulan, ¿no? Que lo tengáis en cuenta. Bien, entonces lo llaman a la corte a estos para saber un poco, para saber y orientar al profesor respecto al futuro del príncipe, ¿no? Y entonces, porque el Dhritarashtra está muy ocupado
Dhritarashtra no quiso que los Pandava estuvieran en paz y con el menor de los poderes llamaba a Kripa al palacio para preguntarles sus cosas. Bueno, en fin, él explica aquí varias cosas en ese sentido y el rey le dice, y Duryodhana cómo está, y el profesor le dice, Duryodhana es un estudiante merecedor, pero la mente es como un caballo y tiene que ser domada, ¿no? Le viene a decir al padre, de otra forma se escaparía. De cualquier manera no necesita preocuparse, mi rey. Duryodhana puede ser muy generoso cuando quiere dar algo, pero puede ser egoísta si no quiere dar nada. Pero estoy estudiando, pero estoy tratando diligentemente estos asuntos para que eso no pase, le viene a decir al rey. Pero de lo que voy a hablar ahora es de un acontecimiento, digamos, paralelo y también central, ¿no? Ha sido llamado el profesor con la doble función de controlar, saber cómo va su hijo, cómo su hijo está, en qué puesto está su hijo con respecto a los otros, etcétera. Saber un poco por controlar, pero la otra cuestión es que llaman a los sabios, al sabio, que es este, y al hermano Vidura para resolver otros problemas. El problema a resolver ahora es que el cochero del rey quiere irse de palacio, y entonces se reúne el consejo para ver qué hacer, ¿no? Es decir, porque es muy importante el cochero de un rey cuando el rey es ciego y por tanto lo tiene que conservar, en fin, y de cualquiera, en fin, ya lo veréis. Entonces iban a considerar este asunto de dos personajes. Uno se llama Adirak, que es el cochero que era el cochero habitual del rey, y es importante por algo que voy a decir también ahora, y es sustituido por un tal Sanjay. ¿Estamos? Entonces le dicen, el rey llama a Adirak. ¿Cuál es el problema, Adirak? Porque los reyes ciegos tienen un problema peculiar, le dice a Vidura. ¿Qué? Entonces, bueno, el ciego se excusa aquí diciendo que el significado de ser ciego solo lo sabe él, ¿no? Más o menos viene a decir. Y entonces aquí se habla con Vidura y dice, bueno, yo te estoy agradecido a ti porque yo soy ciego y tú me ayudas en cómo llevar la nación adelante y todas esas historias y tal. Pero ahora tenemos el problema este del cochero y yo quiero que me ayudes. ¿Qué pasa para que el cochero se tenga que ir? Y entonces el cochero se llama Adirak, dice, yo tengo que dejar la misión de cochero porque
tengo que cuidar a mi hijo, Radeya. Y aquí aparece un personaje muy significativo. Radeya Radeya es el hijo natural de Kunti, que Kunti tuvo con el rey Sol. ¿Os acordáis? Kunti tuvo un hijo con el rey Sol y que sería el sexto de los Pandava. Y este Adiraj, que es el cochero del rey, su mujer, que estaba muy preocupada porque no podían tener hijos, de repente se encontró en el río, que él vivía cerca del puerto, donde apareció la cajita con el niño. Lo encontraron y lo adoptaron como hijo, y fue un hijo, este Radeya. Y entonces el Radeya dice, mi rey, el cochero Adiraj, que está aquí. Venga, Adiraj. Mi respeto, señor Vidura. El señor Vidura quiere saber quién es Radeya. Dice, Radeya es mi hijo. ¿Es tu hijo? Bueno, él no es mi hijo, pero lo cuido como si lo fuera. ¿De quién es ese hijo? Dice, no lo sé, mi rey, ¿de quién es ese hijo? Tú sabes que mi casa está en el rey, en el muelle, y un día, pues, Rada, que es su mujer, y por eso el niño se llama Radeya, pues vino llorando, diciendo que su amiga había tenido un hijo y que ella no podía tener un hijo y tal. Y entonces él le animó, mira, a lo mejor Dios sabe las cosas como son. ¿Acaso no sabes que Dios trabaja de forma misteriosa y quizás te puede dar un hijo? Y efectivamente tuvieron ese hijo que es Radeya. Y aparece ese niño en la cesta, y entonces él consideraba que justamente por no ser su hijo se sentía doblemente responsable para cuidarlo, ¿no? Y entonces él le dice, y es por eso que yo pido dejar de ser cochero. Y el rey le dice, pero ¿cómo yo puedo, siendo ciego, vivir sin mi cochero? Que es tal cosa. Entonces él le dice, yo te he traído otro cochero, fiel. Él, no menos leal que yo, y además tiene más conocimientos que yo. Y entonces este cochero se llama Sanjay. Y entonces hay toda la discusión en torno al tema, y lo discuten los sabios y el Vidura y los otros y tal. Y entonces le preguntan al tal Sanjay, bueno, vamos a ver, aceptamos a Sanjay porque está presentado por Adiraj, pero ¿cuál es la misión cuál es la principal tarea de un cochero? Su primera misión es su aceptación para querer morir por su amo. O sea, esa es la primera condición, morir por su amo. Y su segunda misión es hacer lo que sea que esté bien para su amo y no tener miedo, aunque el amo no le parezca, y él protegerá al amo de los peligros como si uno fuera una madre. El mirar por el bienestar del amo y el honor del amo es mucho más grande que la vida de uno. Estas son las declaraciones que hace el Sanjay. Y entonces se consultan y entonces creéis que realmente él puede ser el tal, o sea,
lo que es interesante, es un placer asistir un poco a estas declaraciones en las cuales hay una entrega al servicio, al trabajo, antes que la vida, etc. Entonces, se dan los parabienes, entonces el otro cochero se despide y dice, mi rey, mis bendiciones, para que yo tenga responsabilidades para cuidar bien a mi hijo, ¿no? Es interesante porque este Rabella, que es hijo, que es hermanastro de los Panda, va a venir después a un torneo que hay en el que está Arjuna y quiere pelear con él. Dice, tú no puedes pelear con él porque él es noble y tú no eres noble. Y entonces el Duryodhana le dice, yo te hago rey de tal sitio, y lo hace rey para que pelee contra el otro, ¿no? Pero es un hermano, Kunda, escondido. Y bueno, es por eso que yo traía hoy el tema del hijo del carrero. Este es uno de los cuatro personas más de mayor prestigio en el Mahabharata, el Rabella. Dime. Sí, yo digamos, a mí me cuesta quedarme adherido a la épica, ¿no? Y me sabe mal, ¿no?, saltarme determinadas cosas que están contenidas ahí, que me parecen interesantes para poder pensarlo, ¿no? Una de ellas es la cuestión de la ambición. De la ambición, en tanto que malo si se es ambicioso y malo si no se es ambicioso. De acuerdo. ¿Dónde está el límite y cómo... La medida. ¿Cómo esa cuestión se dirime, ¿no? Otra cuestión es el consuelo, porque la madre le dice al hijo, bueno, si estás mal, ven a verme, tal. La cosa del consuelo, ¿no? ¿Qué es eso del consuelo, ¿no? Y, digamos, ¿cómo consolamos? ¿Sabemos consolar? ¿Qué límites y peligros tiene el consuelo, ¿no? Estas, como mínimo, son un par de cosas, ¿no? Pero tú date cuenta de lo que tú estás señalando. Que a mí me parece que valdría la pena, ¿no?, poder pensar, ¿no?, hoy, por supuesto, tiempo, pero tú date cuenta que dos perlas tú has cogido. El consuelo, por una parte, y bueno, y la generosidad por otra, ¿no? Es decir, qué dos perlas has cogido tan importantes para nuestro trabajo, ¿no? O sea, es por eso que estamos en el Mahabharata, ¿no? Pero tú lo que quieres decir es eso, ¿cómo se articula eso con la... Claro, ¿cómo lo articulamos? Articulamos todo esto que sugiere el Mahabharata con una extensión épica, digamos, que se hace farragosa, ¿no? Pero que hay estos conceptos ahí en medio, ¿no?, que son, a mí me parece interesantes como para poder pensar en lo que hacemos cada día, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, ¿no? Esto a mí me parece que necesitaría 2 palabras más sobre este asunto. Otro día. Y por supuesto que estas cualidades que tú has subrayado son cualidades mucho más femeninas que masculinas, ¿no? Son más potencialmente fácticas para la mujer, ¿no?, que para el hombre, ¿no? Por seguro. O sea, vamos a retomar eso el próximo día. De acuerdo. Gracias.